Hola, muy buena noche. Tengan todos ustedes en este viernes de vacación, viernes 6 de agosto, en el que les quiero enviar un mensaje a todos, en donde sea que nos estén escuchando, en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar vacacional o simplemente en sus casas. Pues el mensaje de pandemia es que nos sigamos cuidando a pesar que tengamos la vacuna y sobre todo en esta época de vacación, tratemos de mejor dejar las celebraciones para después, ya que no es momento de socializar y si salen, pues que sea solamente el grupo familiar que conforman el mismo clúster o que de verdad respeten las medidas, alejados de preferencia, si es así que ustedes lo disponen de las bebidas alcohólicas, ya que eso pues sabemos que son inhibidores naturales y ya a la hora con los tragos encima se les olvida y empiezan a descuidar las medidas. Y con este anuncio de la variante Delta, que ya está en el país desde hace mucho tiempo, pues estamos en más riesgo y sobre todo ponemos y colocamos todavía en mayor riesgo a las personas más vulnerables que a pesar y que tengan dos vacunas, hay condiciones que los predisponen a ser todavía más vulnerables que el resto de la población. Así que seamos conscientes y guardemos todas las medidas. Ojalá y estemos disfrutando de esta vacación de la manera que mejor nos parezca, pero siempre con las medidas. Hay que enseñarle a nuestros chicos que no por estar vacunados no pueden seguir siendo portadores, tienen que entender esto, tienen que entender algo que yo he observado bastante, es que creen que porque están con la mascarilla puesta no los pueden contagiar, no comprenden todavía la diferencia que la mascarilla quirúrgica es para evitar que nosotros contagiemos a otros, pero no nos protege de otros que estén sin mascarilla muy cerca de nosotros. Sin embargo, yo sí soy de la opinión que cuidándonos las manos, de lavárnoslas, de estarnos desinfectando, de no tocarnos sobre todo la cara, es decir, ojos, nariz y boca, evitamos de verdad en bastante proporción la probabilidad del contagio. Nuestras manos son, creo que, nuestros principales traicioneros, pero bueno, espero que estén disfrutando todos una vacación, los que tengan sus creencias también, bajo sus creencias, cuidando las medidas y así todos. Un saludo hasta donde estén. Hoy la diáspora salvadoreña canadiense estuvo en disputa con la de Estados Unidos en cuanto a mensajes que nos dejaron en redes. Definitivamente también hoy recibimos más mensajes de diferentes partes del mundo, desde donde nos escuchan esta noche, a ver si me dejan el mensaje ahí para saludarlos el próximo viernes. Esta vez nos escribieron desde Suiza, desde Estados Unidos y Canadá, que estuvieron ahí entre a ver quién tenía más mensajes de saludos en esta plataforma que tuvimos el pasado viernes, en la que, por cierto, yo les explicaba que los bienes hablan, y no es que hablen solo porque vamos a hacer una suma matemática, una operación matemática o aritmética de suma y resta, como lo quisieron minimizar algunas personas, sino que ya lo vamos a ver más adelante de una forma muy breve porque es un tema ya abordado. También desde el Reino Unido nos escribieron, otra vez desde Chile, desde Australia siempre nos sintonizan, nos mandan saludos desde Apopa, desde Metapán nos habían dejado la vez pasada y lo dejé fuera, bueno, desde Nicaragua, desde Puerto Rico y desde Italia. Así que un saludo a toda la diáspora salvadoreña en el mundo y a todas las personas de otra nacionalidad que también me han dejado sus mensajitos que por primera vez me escuchan o que siempre me escuchan desde otros países. Les agradezco bastante su sintonía a todos. Y especial saludo para Marcela Urbina, Jorge Vega Villao, Mario Rogel, Jesús Miranda, don Roberto Vides, que siempre está acompañándonos ahí en el chat desde los primeros, María Claros, don Oscar Olano, a la familia Bermúdez, Rigoberto Beltrán, Concepción Rivera, Emilia Rivera de Pérez, Joel MR, también EA, solamente así se identifica esa cuenta, pero siempre está ahí en el chat, a Juan Lemus y en general yo quisiera saludarlos a todos, pero sea que están de acuerdo con mi opinión o no están de acuerdo, son bienvenidos sus opiniones, comentarios, críticas, son lo que en realidad lo hacen a uno crecer más y ser más completo. Por lo menos yo sí trato de tomar en cuenta las opiniones. Esta vez nos hicieron varias preguntas, hay unas que las voy a dejar para otros temas porque están como no tan relacionados a lo de la coyuntura que voy a abordar este día, pero sí decía alguien por ahí, ¿qué opina de enviar a casa al exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason? Al final yo todavía no tengo claro si está en libertad, si no está en libertad, si es el brazalete que sí hay o que sí no hay. Lo cierto es que yo no me opongo a que se le den medidas sustitutivas a la detención provisional a una persona siempre y cuando se reúnan todos los requisitos de arraigo, no haya peligro de fuga ni obstaculización de la justicia, pero sobre todo y principalmente que así como se le considera estos requisitos de ley a una persona como él, que también se le respeten todos estos requisitos
a todos los Juan y Juana Pueblo que ya sabemos que pasan el proceso preso desde el inicio hasta el final y con condena, que sea pareja la ley para todos. Eso es lo único que yo tendría de reparo si acaso se le dieron las medidas, porque aun y cuando la ley procesal penal de El Salvador prohíbe darle medidas a una persona que ya goza de medidas en un proceso anterior, yo siempre he sostenido que no podemos hacer una aplicación automática de las leyes, sino que hay que valorar cada caso concreto, pero que esa valoración, si va a beneficiar a un procesado, que sea un trato igualitario para todas las personas en el país, no solamente para los poderosos. También me decía alguien que si Quijano podía tomar el ex presidente de la Asamblea Legislativa, el doctor Quijano podía tomar posesión, sí puede, de hecho yo pienso que yo creería que lo va a hacer. Habría que seguir todo el procedimiento del que hablamos en aquellas dos plataformas hace meses para remover el fuero del que goza como parlamentario del Parlamento Centroamericano, valga la redundancia, para poderlo traer. Pero aún así, ya si tiene la nacionalidad hondureña y es la misma situación de la Constitución de Nicaragua que prohíbe la extradición de sus nacionales, pues yo creo que poco o nada se puede hacer al respecto. También que si la Corte de Cuentas tiene más facultades que la Asamblea Legislativa, sí, en cuanto a la fiscalización del gasto público y sobre todo a la ejecución del presupuesto. Ahí por los artículos 195 y siguientes de la Constitución podemos verificar que es el ente contralor por naturaleza. La Constitución así lo establece y son los que en principio tienen la obligación y la potestad de fiscalizar todo lo que tiene que ver con el dinero público, con nuestro dinero prácticamente. También que si los finiquitos express son instrumentos legales, me preguntaba alguien. Miren, los finiquitos express se ha utilizado de dos maneras, como para enunciar a los finiquitos que se le dan a los funcionarios que quizás no reúnen los requisitos para que se les dé su finiquito porque quieren optar a un cargo público o alguna situación, y se les da en un abrir y cerrar de ojos cuando otras personas pasan meses y meses pidiendo sus finiquitos, o cuando en las auditorías especiales de los gastos reservados, yo me he referido a ello como finiquitos express, pero son auditorías que relevan de todo tipo de responsabilidad, digamos, en cuanto a la ejecución proba y correcta de los fondos públicos, se les han dado sin hacer verdaderas auditorías y de una forma express. Así que sí, son instrumentos legales porque la ley de la Corte de Cuentas, porque la ley de la Administración Financiera, ley orgánica de la Administración Financiera del Estado que estuvimos viendo el viernes pasado, así lo establecen. Son instrumentos perfectamente legales. Lo que sucede, pues, es lo que ya sabemos. Han sido defraudadas esas funciones constitucionales, defraudada la función auditora y contralora de la Corte de Cuentas de la República, y eso quedó probado. No lo dice Tania Pastor, sino que quedó probado en el caso Saca, en el caso donde fue procesado y condenado el expresidente Elías Antonio Saca. También, bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo hay delitos que se podrían haber estado cometiendo y que incluso podrían cometerse en la actualidad, entre lo que establece la Constitución, en lo que veíamos el viernes pasado, el artículo 240 de la Constitución sobre enriquecimiento ilícito de los funcionarios y los juicios civiles que prescriben o que caducan, mejor dicho, en 10 años, y la mismísima Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la sección de probidad es parte de la Corte Suprema de Justicia, y ahí es, en mi opinión, donde se ha estado fomentando grandemente los delitos de corrupción, porque es ahí donde hay una obligación de verificar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y empleados públicos bajo lo que conocemos como Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos. De hecho, lo primero que tenemos que tener presente y bastante claro es que esa ley, cuando nosotros hablamos de probidad, hablamos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, que es de 1959, data desde 1959. Eso quiere decir que es una ley preconstitucional, es anterior a la Constitución. Eso quiere decir que tenemos muchas leyes como esta, como la de procedimientos constitucionales, como la del servicio civil y otras, que son anteriores a la Constitución y que no se adecuaron a la nueva Constitución y que casi 30 años después siguen sin adecuarse. Y eso es una de las primeras cosas que vamos a tener que hacer si se reforma la Constitución, se ratifica la reforma en la próxima Asamblea, es que hay que hacer una adecuación integral de todas las leyes a la nueva Constitución o a la Constitución ya reformada. No podemos seguir con leyes desfasadas o que ya no desarrollan plenamente los derechos concebidos en ella, ni tampoco están de acuerdo o acorde a la parte orgánica, es decir, la composición y funcionamiento del aparato estatal dentro de ella. Habrá que hacer entonces una adecuación,
un estudio integral de toda la normativa legal en El Salvador y adecuarla a la nueva constitución, que es algo que nunca se hizo con la actual. Entonces, primero que nada, tengamos claro que cuando hablamos de probidad, nos referimos a la ley de enriquecimiento ilícito de 1959. Cuando yo les digo necesitamos una nueva ley de probidad, me refiero que esa ley de enriquecimiento ilícito tiene que convertirse en una nueva ley de probidad, pero una de verdad, no como la que intentaron hacer o que hicieron, mejor dicho, los diputados en el 2015, que en el 2016 fue declarada inconstitucional en la inconstitucionalidad 6 del 2016 y acumulada con la 2, si no me equivoco. Entonces, esa ley de probidad que hicieron estos diputados realmente anulaba completamente el juicio civil por enriquecimiento ilícito al que hace alusión el artículo 240 de la Constitución. Entonces, lo que hablábamos el viernes pasado es una forma de fomentar la impunidad, de buscar cómo eliminar los controles. Lo que veíamos también, y para recordatorio, porque quiero que lo recordemos siempre, porque esto nos sirve para analizar tanto lo que sucedió antes, lo que sucedió en el pasado con los funcionarios que salieron, como lo que puede estar sucediendo ahora o lo que pueda suceder en el futuro mientras no hayan reformas y mientras no haya voluntad política tampoco. Entonces, como recordatorio, vemos en el material de apoyo número 1, diapositiva número 1, el artículo 12A de la Ley de Extinción de Dominio, que establece que prescriben los juicios civiles o los juicios, mejor dicho, por extinción de dominio, las acciones por extinción de dominio que puedan ser iniciadas contra bienes, que son contra bienes, no contra personas, en 10 años. Fue declarada inconstitucional, ya lo veíamos en la inconstitucionalidad 146 del 2014, pero este artículo es el que adicionaron, el 12-A, que ustedes vieron en pantalla. El 12-A es el que dice que van a prescribir en 10 años. Estaban buscando, es decir, se dieron cuenta de que habían votado por algo que ni leyeron, que ni entendieron, y se arrepintieron después. Entonces ya era demasiado tarde y fue declarada inconstitucional porque invadía atribuciones de la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, nosotros tenemos que tener presente que probidad, enriquecimiento ilícito, extinción de dominio son situaciones que están bastante vinculadas, de hecho, toda la legislación, pero me gustaría que tengamos presente siempre enriquecimiento ilícito y probidad, nos referimos a lo mismo, por lo menos en términos jurídicos y de enriquecimiento ilícito de los funcionarios, de lo que habla el artículo 240 de la Constitución, y que la ley que desarrolla eso es la ley de enriquecimiento ilícito de los funcionarios y empleados públicos, que después intentaron hacer una ley de probidad. Hay un proyecto de ley de probidad que viene de la Corte, no sé si se terminó de enviar o qué, pero nos urge uno que realmente dé potestades a esta sección y le dote de los fondos suficientes y de la autonomía suficiente para no estar dependiendo de las voluntades políticas de funcionarios que son nombrados por personas a las que tienen que auditar ellos mismos. Me refiero precisamente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que son nombrados por los diputados y que estos tienen que auditar a aquellos. Y ya hablábamos en varias plataformas de esta situación que lo vuelve bastante complicado todo. Pero entonces hago esta introducción porque alguien decía, en el patrimonio de aquella señora de la que yo les hablé el viernes pasado, que los bienes hablan, pero es que no está tomando en consideración, decía alguien, los bienes del esposo. Yo creo que todos estamos conscientes de que tenían una vida bastante holgada, un estilo de vida muy suntuoso antes de la presidencia del señor Saca, durante y todavía después. Yo creo que eso no está en discusión y eso no quiere decir tampoco que los bienes no puedan hablar a favor o en contra, porque no es simplemente hacer una suma y resta de bienes o de activos, etcétera, sino que hay que cruzarlos y hay que determinar contablemente y con documentos fehacientes que los cruces entre todos los patrimonios coinciden y calzan. No es que porque yo soy millonario, entonces supero con bastante, con muchísimo más de la cuenta lo que se me está cuestionando en probidad. Ya les había dicho que exoneración en probidad en un informe no implica que no haya habido un enriquecimiento ilícito. Por mucho que yo tenga la facilidad de justificar, tiene que haber tiene que calzar la información, el cruce de las cuentas. Si dicen me dio aquel, pues aquel tiene que mostrar un desembolso que coincida. Si dice aquí gané esto, pues tiene que haber un documento contable que así lo acredite. No solamente se trata de decir. Y cuando yo les decía, es que miren, en probidad es una cuestión aritmética. Allí uno lleva una declaración jurada, se descarga unos $5 millones, se acabó.
Ya no hay investigación penal, ya no hay lavado de dinero, no hay juicio civil por enriquecimiento ilícito, se olvidaron que existe extensión de dominio y así las cosas. Yo buscaba en las noticias de la época, porque ese juicio inició en el 2017, se encuentra mucha información en realidad. Hay una investigación que me llamó muchísimo la atención, en lo personal se los confieso, porque dijeron, tuvimos a la vista el informe o las observaciones. Entonces, cuando uno dice tuve a la vista, pues ya da muchísima más credibilidad del asunto. Y en ese sí se cuestionaban 11.6 millones y la recomendación original era definitivamente informen a la Fiscalía General de la República e inmovilicen o congelen cuentas, tanto de la señora como del esposo. Porque al final lo que lograron acreditar fueron ingresos del esposo y digamos que un poco cuestionables, pero sí había de dónde. Sin embargo, se quedaron, y esto es a lo que yo voy cuando les decía, miren, ahí presentan cualquier cosa, admitieron copias simples, no certificadas, admitieron hasta cartas simples también que venían de otros países, un cuadro simple que decía cuántos fondos había entregado Arena a esta señora y firmado por el entonces presidente de ese partido político, es decir, no se validaba nada, presentaban una carta, bueno, aquí descuento tanto, presentaban declaraciones juradas, pues aquí descuento otro tanto, un cuadro donde decía que yo le di tanto y aquí, pero nada contable, nada fehaciente que pudiera acreditar que lo dicho era cierto. No obstante, son declaraciones juradas, se necesitan los respaldos contables para acreditar que lo que se dijo fue cierto, porque de lo contrario vamos a poder nosotros sacar la conclusión de que se cometen o que se pudieron haber cometido varios delitos. Entonces, al final, se justifican bastantes millones de los cuestionados, pero resulta que de los dos proyectos de informe final, en ambos habían montos no justificados todavía. Y entonces en uno decía más de 3 millones y en el otro decía alrededor de $150,000, si no me equivoco. Pero en ambos habían fondos por no justificados. Eso quiere decir que la Corte pudo haberse excedido en su facultad de analizar si habían indicios, porque eso es lo que averigua la Corte en pleno, si hay o no hay indicios de posible enriquecimiento ilícito, y será en la Cámara correspondiente en donde se van a empezar a hacer descargos y aportes de prueba para determinar si hubo o no hubo enriquecimiento ilícito. No es en la Corte en pleno, que es en realidad lo que hicieron no solamente en este caso, sino que también por eso costó bastante la resolución en el caso del otro expresidente de la Asamblea Legislativa, el señor Reyes, que ahora está de asilo en México, pero es una dinámica bastante repetitiva. Es decir, los que no tuvieron su investigación en la sección de probidad, que no se mandó para la Corte en pleno que fuera analizado y emitido un informe final, esos casos, al final del día, lo que pasa es que en unos o no se investigó y en nosotros se investigó, pero no se le hizo caso a los técnicos, sino que políticamente se tomó una decisión que, pero es que tenía muchísimos ingresos, entonces eso queda justificado, los 100,000 esos o los 200,000 en el otro caso, porque tenía capacidad financiera. No funciona así. Ahí podríamos estar frente al cometimiento de diversos delitos y eso es lo peligroso, porque estamos hablando que los máximos defensores de la Constitución podrían haber defraudado a la misma Constitución de la República y haberse cometido delitos por muchas personas en toda esta línea, en cada uno de los casos que hemos visto nosotros. Porque al final nosotros vimos 9 magistrados que firmaron este informe de probidad. Vamos a poner, si es posible, en pantalla el nombre de los 9 magistrados para que todos sepamos quiénes fueron los que decidieron exonerar. No obstante, había una observación de la sección en cuanto a montos no justificados que ameritaban, en mi opinión, el paso para la investigación del enriquecimiento ilícito. Después de esto, que si logramos poner esto en pantalla, sería el material de apoyo número 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué delitos se pueden cometer? Miren, desde las personas que pudieron haber declarado falsamente o haber proporcionado información falsa, podríamos estar hablando de diferentes falsedades: falsedad material, falsedad ideológica, uso y tenencia de documentos falsos. Podríamos estar hablando de lavado de dinero, podríamos estar hablando, y esta es la última diapositiva, el encubrimiento o de los casos de encubrimiento que pueden darse según la ley
de lavado de dinero, que es el artículo 7, casos especiales del delito de encubrimiento. Léanlo, está muy interesante, porque en este caben tanto particulares como funcionarios públicos que pudieran haber cometido ese delito en diferentes casos de investigación en probidad, proporcionando declaraciones juradas falsas, proporcionando informes falsos, auditorías falsas o que estuvieran contaminadas por falsedad, y así todo lo relativo. También podríamos estar hablando por parte de los funcionarios que se comete este mismo delito de casos de encubrimiento, de actos arbitrarios, de omisión de aviso, importantísimo la omisión de aviso, aunque aquí queda un tipo ya más especial, pero también incumplimiento de deberes, y en los casos en los que procede, pues también extinción de dominio, ¿verdad? Lo que yo quiero que comprendamos y tengamos siempre presente es el hecho que una reforma de una ley o de un artículo siempre afecta a algo, y nosotros tenemos que como ciudadanos estar conscientes de ello, porque si se hace, por ejemplo, la reforma de la imprescriptibilidad, pues esto va a afectar diferentes situaciones que tenemos que nosotros analizar y considerar, como por ejemplo también la reforma a la Constitución de 196 artículos, pues las leyes, aquí lo que se adecua a la Constitución son todas las leyes, todo, incluso los tratados, los reglamentos, absolutamente todo. No es la Constitución la que se va a adecuar, sino que son las leyes. Entonces, una Constitución con tantas reformas como parece que se van a venir, tenemos que ver cómo esta vez sí se adecuan todas las leyes. Y dentro de esto, el tema relativo a la corrupción no se limita únicamente a la imprescriptibilidad dentro del Código Procesal Penal de los delitos de corrupción, donde también considero que faltan algunos, sino que tenemos que ver que esté en armonía perfecta todo lo demás. Y esto quiere decir la ley de extinción de dominio, una nueva y verdadera ley de probidad, leyes que están conexas como la de ética gubernamental, una ley de nepotismo, el Código Penal que se estudie nuevamente la dosimetría. Y bueno, tenemos que hacer una reforma integral de todo nuestro sistema legal para adecuarlo a la nueva Constitución y que tengamos nosotros un verdadero combate a la corrupción y a la impunidad, porque quien cree que no hay corrupción en este momento o que no la pueda haber mañana, yo creo que no ha entendido la dinámica del funcionariado público o de los funcionarios públicos en El Salvador, pero sobre todo que siempre hay uno, dos, tres, siempre hay varios que en arca abierta pueden pecar, y no podemos nosotros creer que todos son probos y perfectos. Siempre hay algunos, y ya hemos visto, nosotros podemos, ya un día de esto voy a estudiar el caso, me interesó muchísimo, me llamó mucho la atención del ex ministro Rivas, que vamos a hacer una investigación también, me llamó mucho la atención. Es decir, creer que no hay corrupción ahorita o que no la puede haber mañana no nos está haciendo progresar como ciudadanos. Tomemos esto muy en cuenta, porque esta información que nosotros tenemos que entender sobre la probidad de nuestros funcionarios nos sirve para entender lo que sucedió antes, lo que nos hicieron antes, lo que nos defraudaron, que están investigando las comisiones en la Asamblea actualmente, pero nos sirve también para entender lo que nos pueden estar haciendo ahora y lo que nos pueden hacer mañana. Tenemos que abrir bien los ojos y estar siempre contralores y nunca creyentes al 100%. Siempre tenemos que dudar, siempre con la esperanza de que todo se va a hacer bien, pero no podemos permitirnos el ser ingenuos. Así que les deseo muy buena noche a todos ustedes, que le estén pasando muy bien. Les deseo de verdad mucha salud en esta coyuntura tan importante que estamos viviendo con lo del COVID y la variante Delta. Cuidemos a nuestros hijos, no seamos tan permisivos cuando se trata de salidas y de medidas de bioseguridad. Creo que es importante mucho eso. Así que bueno, esto es lo que les preparé para esta noche de viernes. Si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo viernes a las 7 de la noche, como siempre. Ustedes ya saben, el streaming de tvx.com.sv, en Informa TVX de YouTube, y gracias por sus likes en las páginas de plataforma-sv, tanto de Twitter como de Facebook, y por escucharnos a través de la televisión en Claro TV y Cable Color de Canal 23, ambos, y 28 de Tigo Digital. Hasta luego.